Con gusto, con gusto. Como dije desde el inicio de la presentación, no esperen a último momento. Si tiene algo que comentar, pues como dice la compañera Jessica, pues levante la manito o abre el micrófono directamente y nosotros con gusto le escuchamos, ¿verdad? Para intentar responder a sus inquietudes. En base a la experiencia, entiendo que todos trabajamos en áreas laborales distintas. Ya yo mencioné las mías, ya por lo menos oímos la de alguna compañera, ¿verdad? Industria petrolera y también otros compañeros que nos mencionaron ahora de los hospitales. Ya entiendo más o menos por dónde estamos. En ese sentido, y antes de iniciar el conversatorio de este tercer tema de cierre del día de hoy, sí, pues me permito comentarles que cuando hablamos de riesgo físico, estamos hablando en cualquier entorno, ¿ok? Incluso en nuestros hogares, ¿ok? Por poner un ejemplo súper sencillo, usted se le ocurrió que quiere subirse en la parte de arriba de su closet porque va a bajar, no sé, las maletas que tiene guardadas allí. Yo poniendo un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Porque se va de viaje o está en la cocina y recuerde que generalmente hay unos gabinetes, ¿verdad? Unos cajones altos. Allí pues se guardan generalmente cosas de vidrio. Yo estoy poniendo un ejemplo así súper sencillo. Y entonces viene usted y se sube en una silla o en un banquito que tiene ahí a la mano. Y fíjense que ahí ocurre un accidente de lo más sencillo. Se, listo, subió, estiró las manos a un objeto muy pesado, quizá de vidrio, por poner un ejemplo, perdió el equilibrio y se cayó. Se partió el material de vidrio, se podría usted, ¿verdad?, generar algún daño físico importante en ese sentido, en una cosa tan sencilla como esa, ¿sí? Entonces creo que es importante la reflexión en todo sentido, en cualquier área laboral donde nos encontremos. Por supuesto, habrá unas de mayor o menor atención en este sentido con respecto a los riesgos que corremos nosotros. Entendemos que habrá unas personas que corren mayores riesgos, habrá unas personas que corren pues menores riesgos, repito, dependiendo del entorno laboral y de las actividades que nosotros realicemos. Bien, con esto damos inicio entonces al tema 3 que se refiere al riesgo biológico. Creo que aquí se va a ubicar mucha gente, especialmente, ¿verdad?, los profesionales del área de la salud que nos acompañen. ¿Sí? Hablamos de virus, bacterias. Si hablamos de virus, creo que tenemos todo un boom estos últimos 4 años. Muy bien, dentro de los riesgos biológicos. Vamos a hablar también de riesgos biológicos. Cuando hablamos de virus y bacterias, vamos a hablar de intencionales y no intencionales. ¿Sí? Ok, vamos a hablar de hongos, parásitos, desde el punto de vista intencional y no intencional. A esto se refiere este tema número 3 para compartir con ustedes. Y en primer lugar, pues, ubicarnos o recordarnos que es un riesgo biológico. ¿Sí? Bueno, aquellos originados por la exposición a agentes biológicos, como por ejemplo bacterias, virus, hongos, parásitos y otros microorganismos. Estos causan enfermedades o infecciones en nosotros como seres humanos. Muy bien, en primer lugar, para recordar, ubicarnos en contexto, ¿ok? Para los compañeros pues, que quizás no sean especialistas en esta área, sin embargo, es bastante sencillo lo que estamos presentando en este aspecto, bastante digerible para que todos estemos en sintonía. Y repito, cualquier comentario, no dude en hacerlo, no espere al final. Dentro de los agentes biológicos tenemos, sin un orden como tal, voy a hablar primero de las bacterias, microorganismos unicelulares que pueden causar enfermedades infecciosas, entre ellas tuberculosis, neumonía, sepsis, por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Para ubicarnos quiénes son. Tenemos también dentro de estos agentes biológicos los virus, como les dije, pues de esto tenemos todo un boom estos últimos 4 años, creo que ya algo de experiencia, todos, independientemente de nuestras áreas, hemos aprendido mucho. Son agentes infecciosos que requieren de células vivas para replicarse. Ajá, incluyen virus de la gripe, nada nuevo. Creo que desde que nosotros tenemos uso de razón, sabemos que existe la gripe. VIH, okay, bueno, y ahí hablamos de los años 80 aproximadamente hasta hoy, todavía existe. Y pues el SARS-CoV-2, ¿verdad? El COVID. Como le dije, de aproximadamente 4 años para acá, todo un boom y del que ya creo que hemos aprendido mucho, como dije. También tenemos dentro de los agentes biológicos los hongos, pueden causar infecciones como la aspergilosis, ¿no? El aspergillus,
especialmente en individuos inmunocomprometidos, especialmente, ojo, este tipo de hongo se encuentra en el suelo, en materia orgánica, en decomposición, afecta o puede afectar los pulmones. Dentro de los síntomas muy particulares del mismo, perdón, y no porque sea perejil o ojo, ¿no? Ha estado más bien una gripe fuerte en estos días. Tos, fiebre, dificultad para respirar. Muy bien, tenemos parásitos, organismos que viven a expensas de otro ser vivo. Creo que la palabra los define claramente. Entre ellos podemos mencionar como ejemplo el Plasmodium, causante de la malaria, los helmintos, entre otros. Bien, dicho este recordatorio de que es un agente biológico, ¿verdad? Y los tipos, ¿cómo se transmite? Bueno, por contacto directo, transmisión a través del contacto con personas infectadas o con fluidos corporales. Y fíjense, vuelvo a la acotación de manera muy particular, al menos en mi área de trabajo, cada uno de ustedes creo que se ubicará en su entorno y nos comentará si es que esta situación, digamos, constituye un riesgo dentro de su área laboral. Transmisión por aire, ¿ok? En este caso, patógenos como el virus de la gripe se transmiten por gotículas en el aire, transmisión por agua o alimentos contaminados, infecciones gastrointestinales que se pueden presentar ya por el tema de agua o algún tipo de alimento contaminado. Ojo, donde el alimento sabemos que sirve más bien de vehículo transmisor en este caso y no propiamente como el agente. Muy bien. Bueno, ejemplo de ello, pues el Escherichia coli. Bien, dentro de estos riesgos biológicos, precisemos cuáles son intencionales y cuáles son considerados como no intencionales. Bien, dentro de los riesgos biológicos intencionales, son aquellos, o podemos definirlos como los utilizados deliberadamente para causar un daño o enfermedad. Hay algunos ejemplos, muy bien, que la historia así nos los ha mostrado. Por ejemplo, el virus de la viruela, usado históricamente como arma biológica, ¿ok? Las bacterias, como el anthrax, parásitos, bueno, menos común en el tema del bioterrorismo. Normalmente son virus y bacterias, ¿no? Elementos que puedan propagarse con mayor rapidez y a una mayor población. Sí. Aquí les presento un caso real, ¿sí? De bioterrorismo. Tal vez, o supongo que muchos en algún momento en las noticias lo habrán escuchado. Dentro de los riesgos biológicos intencionales, el contexto fue después de los ataques del 11 de septiembre. Se enviaron muchas cartas, ¿no? Muchas cartas contaminadas con anthrax. Supongo que habrán oído la noticia, enviadas a medios de comunicación y a altas personalidades del gobierno, entre ellos senadores. Bueno, entonces generó un impacto de acuerdo digamos, a este caso público, 5 personas muertas, 17 infectadas. Entonces, recibir un sobre era toda una alarma, ¿sí? No, no solo el caso, por poner un contexto, ni, ni, ni salirnos del tema, ¿no? Pero muchos otros casos de terrorismo no era bioterrorismo, pero que también enviaban con sobres bomba. En este caso, bueno, era un agente biológico allí. Con respecto al anthrax, para hacer el recuento, ya que fue, digamos, el elemento utilizado en estos casos, llamémoslo así, de bioterrorismo, es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo anthrax, y sí, el anthrax se transmite a través de la piel, inhalación o ingestión. Y bueno, pues creo que allí mencionamos los las tres principales vías de ingreso de sustancias al organismo. No son las únicas, por supuesto, ¿no? Sin embargo, creo que vale la pena comentar esto. Vía cutánea, pues a través de la piel, como dijimos, inhalación por pulmones o ingestión, ¿verdad? Vía tacto gastrointestinal por cualquiera de ellas. Entendiendo que estas tres van a permitir la entrada de una determinada sustancia al organismo y que obvio, dependiendo de ella, claro, aquí estamos hablando del anthrax, pero dependiendo de ella, pues va a generar con mayor o menor rapidez su efecto nocivo en este caso particular, ¿verdad? Y también dependiendo de la concentración de la misma, por supuesto. ¿Por qué es tan, digamos, tan mortal o letal cuando hablamos del anthrax? Bueno, primero, eh, recordemos que pues posee unas esporas resilientes, ¿sí? Sobrevive en condiciones adversas durante años. Creo que esta es una de las intenciones.
rápida proliferación, fíjense, lo rápido, ¿verdad? Justamente de propagarse, germinan rápidamente dentro del cuerpo, se multiplican y pues poseen unas toxinas altamente potentes, causan hemorragia, destrucción de tejido, fallo orgánico. Todo un arma mortal, definitivamente, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Vías de infección, pues como ya dijimos anteriormente, por la piel, ¿verdad? Pulmones, vía tracto gastrointestinal. Creo que cualquiera de ellas pudiera utilizarse como vía de ingreso de una sustancia como esta al organismo. Bien, dentro de los no intencionales, podemos precisar que son aquellos que causan enfermedades sin una intención deliberada, o entre comillas, ¿no? Entre comillas, sin intención maliciosa, vamos a decirlo así. Son comunes en ambientes naturales y laborales y se transmiten de forma accidental. Sí, y creo que o el más conocido desde hace tantos años, creo que desde que tenemos uso de razón, es la gripe, el virus de la gripe definitivamente, ¿verdad? Basta que alguien estornude en un sitio, pues, ni siquiera cerrado, para facilitar la contaminación a muchísimas personas. Tenemos hoy día, y como dije, de aproximadamente 4 años, ¿verdad? Hasta acá, el tema del COVID-19, bacterias como Escherichia coli, hongos como el Aspergillus, ya lo habíamos mencionado, y parásitos como el Plasmodium, que entre comillas, repito, son, digamos, de contagio no intencional. Vamos a pensar eso. Pregunta, pregunta para nuestros compañeros oyentes, nuestros compañeros que se encuentran acompañándonos en este conversatorio el día de hoy. ¿Cómo afectan en el ámbito laboral los riesgos biológicos? Si es que usted no trabaja en un ambiente laboral, obviamente, donde quizá considere que no hay un riesgo biológico, entre comillas, bueno, pues no, quizá no lo considere. Hay alguien que labora, por ejemplo, en un hospital, llámese una clínica, ¿de acuerdo? Por su área de experticia, ¿ok? Donde está en contacto con elementos que eventualmente pudieran generar un riesgo biológico. ¿Qué considera usted? Si alguien desea comentarnos, lo escuchamos de manera breve. ¿Con qué sustancias trabaja usted? Y si considera que hay un riesgo biológico al manipularla. Vamos a escuchar a algún voluntario o voluntaria. No hay afectación. Bueno, no se preocupe. Tranquilo, yo sí le voy a comentar varias cosas. ¿Ok? ¿Cómo afectan entonces en nuestro entorno laboral los riesgos biológicos? Nos Fíjese, tenemos sí, en el chat, ajá, la licenciada Talía dice ausencia laboral como por ejemplo la causa de una gripe. ok, fíjese usted, ¿no? Y es cierto, y de pronto usted me dirá, bueno, pero es que era una gripe, no era nada, ¿no? O no voy a decir esto aquí, nadie nos escuchó. De pronto usted le dice a su jefe, no, pues una gripe, eso no es nada, ¿verdad? Vente a trabajar, pero no todos reaccionamos de la misma manera ante una gripe. De ahí que de pronto, bueno, usted tiene una congestión nasal, leve dolor de cabeza, se toma un analgésico y a lo mejor la situación no pasó de allí. Pero no a todos nos afecta de la misma forma. Hay quienes de pronto el malestar es mucho más importante y que realmente nosotros no nos sentimos en condiciones que lo que queremos es estar, compañero, acostadito, bien arropado, un té bien caliente y a mí no me provoca ir a trabajar. Esas situaciones pasan. La Do- compañera Stephanie levantó la mano. Sí, doctor. Ajá, adelante, si quiere decir algo. Sí, buenas tardes. Quería comentar el tema el tema con los riesgos biológicos. Bueno, en ninguno, yo trabajo para tres rubros distintos en tres empresas y en ninguno tengo este problema, pero yo, por ejemplo, sí tuve como una pequeña epidemia, uno de gripe y dos fueron DEA, o sea, la mitad de una empresa se ausentó casi una semana por eso. Entonces, creo que sí es un poco difícil manejarlo porque a diferencia de un accidente que por lo menos hay otro tipo de procedimiento, entonces en el caso de una enfermedad, ya sea viral o sea infecciosa, creo que es un poco más complicado porque
el tema del manejo obviamente es ausentismo, es no, no sé, yo lo veo por ese lado, es como que un poco más complicado incluso que un mismo accidente, porque el accidente es como que ya van a la clínica, la activación del SPTR, todo, pero cuando es un riesgo biológico es como que un poquito más complicado porque tienes que hacer la investigación también, pero ¿por qué se están enfermando? Si es el agua, qué es lo que comieron todos, o así, yo lo veo por ese lado. Estoy totalmente de acuerdo. Son situaciones diferentes. De pronto un trabajador, como la compañera nos dice, tuvo un accidente. Pues bueno, obviamente, ¿verdad? Está de reposo, tiene que ser atendido para solventar esa situación. Pero de pronto esa es una sola persona. De pronto es una sola, porque fue un accidente, ¿verdad? Algo, afectación física de manera directa. Ahora, cuando estamos hablando desde el punto de vista biológico es distinto. Totalmente de acuerdo con la compañera Stephanie, ¿verdad? Porque estamos hablando de una situación viral donde de pronto no es un solo trabajador. Vamos a poner un ejemplo, si la empresa tiene 50 trabajadores y de pronto, mira, por poner un número, de pronto hay 10 personas, vamos a poner 10 personas, no vamos a decir que la mitad, eh, compromete, sí, es cierto, y hay que decirlo porque es una realidad, compromete la productividad de la empresa, ¿verdad? Si son personas que están allí operando una determinada máquina o equipo que está produciendo, ¿verdad? Que nos está, digamos, eh, gestando un producto para la venta, voy a poner un ejemplo genérico, ¿ok? Por supuesto que se ve afectada la productividad. Y eso es entendible perfectamente. Sí, si nos ponemos en los zapatos, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, del dueño de la empresa. Sí. Ahora, ¿cómo manejamos nosotros esta situación? Y la compañera nos dio anteriormente, mencionó ausentismo laboral. Total. Pero si es que usted no se encuentra en condiciones, ¿verdad? Y si tenemos, vamos a poner el ejemplo más sencillo, una gripe, ¿de acuerdo? Ahora, presentarse esta persona allí sería agravar mucho más la situación. Estamos en sintonía con eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sería agravar mucho más la situación, porque entendemos que una patología como esta, desde el punto de vista, ¿verdad?, de contagio viral, eh, pudiera no solo afectar a esos 10 que dijimos, vamos a poner un ejemplo, sino que de pronto pudiera ser la mitad, más de la mitad o quizá todos, ¿sí? Quizá todos. Ya creo que tuvimos una gran experiencia, ¿verdad? O hemos tenido todavía, la tenemos, por supuesto. Sin embargo, ya hemos aprendido mucho más, como dije, estos últimos 4 años con el tema del COVID. ¿Qué, qué observamos nosotros en nuestros entornos laborales? ¿Sí? Me incluyo cuando una persona se hizo su examen y COVID positivo, ¿no? Inmediatamente reposo, ¿no? Ni te acerques para acá. O sea, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, ¿no? Sin ánimo de ser peyorativo. No, no, reposo absoluto, ¿verdad? En tu casa. O te hacen tu tratamiento cuando ya, pues, pase el proceso, ya te encuentres, digamos, en un estado, entre comillas, normal de salud, entonces ahí te retornas a tu trabajo. En estos casos, creo que eh, vale la pena mencionar o recordar lo que dijimos desde el inicio de nuestro primer tema, el tema de la formación y la capacitación. Porque la formación y la capacitación no es solo de los trabajadores, no es solo de los empleados, es también de los niveles superiores. ¿De acuerdo? Para entender, para comprender que estamos en una situación que pudiera eventualmente generar un riesgo mucho mayor con, un ejemplo, un trabajador que tenga un tipo de enfermedad viral que puede contagiar al resto de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, creo que es una cuestión ya más de capacitación, de conciencia, de entendimiento, y estoy completamente seguro que en la empresa que cuente con su profesional de la medicina en el área ocupacional, hará las respectivas recomendaciones, ¿verdad? Para, si es que no está muy claro, pues hacer entender cuál es la importancia de que en ese caso ese trabajador no debe estar en la institución, por lo menos hasta que se recupere totalmente para evitar la propagación de la patología que tenga y por lo tanto disminuyamos nosotros el riesgo en ese sentido en el entorno laboral. Bien, ¿algún otro comentario con respecto a eso? Fue bien interesante, de verdad, esa parte. Adelante. Se escucha alguien que abrió el micrófono, pero no se entiende bien.
Perdón. Licenciada Serrano. Ajá, creo que trató de hablarnos, pero Sí. no se abrió el micrófono. Días. Soy el profesor Igor. Muchos han oído Licenciada, hablar de mí y licenciada de llevar mis Serrano. obras. Creo que se abrió un micrófono por ahí. Ok, bueno, vamos a estar atentos. De igual manera, si la profesora Laura, pues más adelante nos hace el comentario, téngalo ahí presente que vamos a estar atentos a oír eso. Creo que es bastante importante y creo que tocamos un tema con los riesgos biológicos. Sí, me pude dar cuenta, ok, al menos por el grupo de profesionales que tenemos compartiendo con nosotros hoy, creo que cuando hablamos de los riesgos biológicos nos ubicamos un poquito más en contexto, creo que tuvimos más opiniones porque obviamente pues nos relacionamos de alguna forma más con ese medio. Bueno, sigamos avanzando y con gusto cuando tengan algo que comentar, pues somos todos. Ahora sí, Seguimos. ah, hay un micrófono abierto. Ajá. Licenciada Serrano. ¿Te importa tanto? Licenciada Serrano. Es que está. mm, Yo creo que tiene algunos inconvenientes con el micrófono. Sí. Sí, no se está oyendo con precisión. Bueno, no hay ningún problema. Tranquilo, no se inquieten. Avancemos entonces y si es que más adelante pues ya recupera mejor el tema del micrófono, pues con gusto escuchamos y compartimos lo que tenga que decir. Bueno, muy bien, entonces creo que la reflexión valió la pena, ¿verdad? Justamente con la pregunta que hicimos anteriormente, con respecto a en nuestro entorno laboral, cómo nos hemos afectado con el tema de los riesgos biológicos. Bueno, muy bien. Hablábamos entonces de que en nuestro entorno laboral, los riesgos biológicos, fíjense que pueden presentarse en diversos factores. Ojo, y ya conversamos algo de esto hace un momento con las compañeras. Desde el punto de vista de salud, fíjense, trabajadores en hospitales, clínicas, centros de salud, están, y digo estamos, ¿verdad? Supongo que muchos también estarán allí, expuestos a patógenos que pueden causar diversas enfermedades infecciosas. ¿Sí? Estamos expuestos. Ojo, entonces, importantísimo, ¿ok? Al menos nosotros disminuir el riesgo, ¿ok? De presentarse una determinada situación, ¿cómo? Utilizando el respectivo equipo de protección individual, estando debidamente capacitados y formados al respecto, con conocimiento de causa, tanto de medidas preventivas como de correctivas, ¿sí? Y por supuesto, qué hacer en caso de posición. Muy bien, vuelven los tres elementos que al inicio mencionamos. Muy bien, eso en el área de salud. Otro entorno laboral particular, si es que hay alguien que se ubica aquí, pues con gusto también le escuchamos, desde el punto de vista de agricultores, ¿ok? Y trabajadores en granjas expuestos a bacterias, es que no hemos oído de la gripe aviar y bueno, y cualquier otra cantidad de cosas que desde hace muchísimos años nosotros estamos escuchando en este aspecto, expuestos a bacterias, virus, parásitos presentes en el suelo, en animales, en plantas. Por supuesto, si hablamos de riesgo biológico, en este sentido es un entorno laboral, creo que bastante amplio, muy bien, bastante, digámoslo así, propenso, ¿verdad? A que se presente cualquier tipo de situación en las personas y trabajadores que se desarrollan en este tipo de área laboral, la agricultura, ¿sí? Es grande, es a nivel mundial, ¿ok? No es aquí nada más, en muchos países por mayor o menor desarrollo que tengan en cuanto a la parte de agricultura, sin embargo, estamos expuestos ante este tipo de situaciones. Bien, otro punto que tenemos, industria alimentaria, creo que ni hablar, mundial en todo país, repito, por su mayor o menor desarrollo, etcétera, etcétera. Existen industrias que manejan alimentos, que fabrican alimentos. Entonces, fíjense, los empleados en la producción, procesamiento y manejo de alimentos pueden estar en contacto con microorganismos que contaminan los productos alimenticios también. Entonces ya tenemos varias cosas, ojo, ¿no? Ajá. Salud, agricultura, industria alimentaria, entre otras, laboratorios. Ahí está. Me dirán quiénes coinciden conmigo en este sentido,
¿ok? Personal de laboratorio que trabaja con muestras biológicas, lo he venido mencionando hace rato porque bueno, parte de mi área laboral está en riesgo de exposición a patógenos durante la manipulación y experimentación, ¿sí? Y hemos tenido casos, ¿ok? En este sentido, que está realizando prácticas profesionales, por ejemplo, y manipulando una determinada muestra, entonces con el bisturí, pues se cortó. Y obviamente que traspasó el guante y bueno, entonces ahí viene la emergencia. Ahora, estos son casos que independientemente de la capacitación, independientemente de las medidas preventivas, independientemente que yo como persona me cuide de evitar una cosa como esa, suceden. ¿De acuerdo? Son cosas que suceden. ¿Ok? Me dirá si ha oído, ojo, es un comentario, yo sí he tenido esas opiniones de algunos profesionales realizando una operación, por ejemplo, en el momento de realizar una sutura, entonces usted con la aguja se pincha un dedo. O sea, son cosas a las que estamos expuestos eventualmente y que no son imposibles de que, de que no sucedan. O sea, se pueden presentar. A eso me refiero. Bien, dentro de las actividades laborales que, además de todo lo que hemos venido mencionando que implica riesgos biológicos, incluyen, como dijimos, manejo de muestras y desechos biológicos, manejo de muestras y desechos biológicos, fíjese usted. O sea, es todo un protocolo, ¿verdad? Existe toda una normativa, por supuesto, a nivel internacional y las internas que tiene cada, digámoslo así, institución de salud, por ejemplo, hospitales, sobre el tema de los desechos sólidos, de los desechos biológicos, perdón. Contaminación o contacto con animales o insectos portadores de enfermedades, atención a pacientes infectados, limpieza de espacios contaminados. Bien, son áreas de exposición a las que estamos bajo riesgo, independientemente de que se cumplan todas las medidas. ¿Qué debemos hacer? Minimizar nosotros esos riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo del entorno laboral, por supuesto, utilizar el respectivo equipo de protección individual, dependiendo de lo que estemos manipulando, estando debidamente capacitado, conociendo las medidas preventivas y correctivas si es que algo sucede, por supuesto, y estar atentos a la exposición justamente eh, en el espacio laboral donde nosotros nos desempeñamos. Muy bien. Los trabajadores, ¿verdad? Nos incluimos, creo, todos, ¿no? Estamos propensos, ¿ok? Entonces, a sufrir de una serie de situaciones, de enfermedades infecciosas, alergias, intoxicaciones y muerte. Muy bien. Ok. Las cuatro, importantísimas. Por supuesto, con respecto a las intoxicaciones, pudiera dar una opinión un poco más amplia en el sentido de que justamente en el área toxicológica donde yo me desempeño, justamente hablamos de toxicidad, de sustancias potencialmente tóxicas a las que estamos expuestos y por supuesto eh, situaciones de intoxicación que pudieran eventualmente presentarse no solo por la propiedad específica de algún tipo de sustancia a la que se tenga contacto, sino también incluso, por ejemplo, una intoxicación producto de una interacción medicamentosa, por ejemplo, y situaciones como esa. Y como dijimos en el último caso, pues bueno, y más lamentable en caso de que se produzca la muerte de uno de estos casos. Bien, entonces, dentro de las enfermedades respiratorias, pudiera tener el aspergillo, enfermedades cutáneas, infecciones por piel por contacto con agentes biológicos, aumento en los niveles de estrés, ojo con esto, y ansiedad por preocupación constante por su salud y seguridad en el trabajo. Atención allí entonces con esas tres cosas, ¿ok? ¿Qué medidas de bioseguridad entonces podemos nosotros abordar aquí? Bueno, por supuesto que dependiendo del entorno laboral, como dije al inicio, habrán equipos con cierta especificidad, dependiendo del tipo de muestra que nosotros manipulemos. Entonces, número uno, dentro de los equipos de protección personal, los equipos de protección individual, los guantes para evitar el contacto directo con agentes biológicos, ¿ok? Mascarillas y respiradores, ojo, todos son importantes para prevenir la inhalación de patógenos, batas y trajes protectores para proteger la piel y la ropa de contaminación.
Hay una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? De pronto hay ciertos equipos, usted me dirá, bueno, la bata o el mandil es importante. Pues sí, el traje protector es importante. Bueno, ya dependiendo de la labor que haga. Hay sitios donde, bueno, no hace falta utilizar un traje protector completo, dependiendo de, por supuesto, mascarillas, respiradores, guantes. Entonces, en ese orden surge a veces la pregunta, ¿no? Por ejemplo, para el caso del laboratorio, donde se manipulan con regularidad muestras de sangre y orina. Vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? En base a mi experiencia. De pronto usted me dice, bueno, ¿qué es más importante, la mascarilla o los guantes? En este caso, ¿no? De pronto usted me dice eso. Bueno, ¿qué es más importante, la mascarilla o los guantes? Obvio, los dos son importantes. Ok. Ahora, ¿cuál es imprescindible para manipular una muestra de orina o manipular una muestra de sangre? Los guantes. Definitivamente, ¿no? ¿Ok? Porque con la nariz no vamos a manipular la muestra. Ahora, nosotros con las manos, desde que llegamos al laboratorio, ya al abrir la puerta, ya nosotros estamos en contacto, ¿verdad? De riesgo, vamos a decirlo así. Estamos en situación de riesgo de contaminarnos eventualmente con algún tipo de agente en este aspecto. Entonces, en esos casos, cuando usted me dice, bueno, entre los guantes, el mandil y la mascarilla, para este caso particular, ojo, ok, yo los guantes, por supuesto, lo primero, porque con eso es que vamos a tocar todo. Muy bien. Número dos, procedimientos de higiene y desinfección. Lavado de manos, ok, no está de más repetirlo. El lavado de manos, ¿verdad? Debe ser frecuente, adecuado con jabón o desinfectante a base de alcohol y hay todo un procedimiento con respecto al correcto el lavado de manos, ¿verdad? Que se hace antes, después de la manipulación de muestras, ¿ok? Y el orden, pues, correcto de la indumentaria de protección. Desinfección de superficies, utilizando, pues, desinfectantes específicos dependiendo el tipo de muestra biológica que nosotros manejemos y equipos que puedan estar contaminados. Bien. Número tres, manipulación segura de muestras biológicas. ¿Ok? Cuando hablo de esto, estoy hablando de contenedores de seguridad, utilizar los adecuados en este sentido, no solo para el transporte, almacenamiento, incluso para la eliminación, por supuesto, ¿ok? De muestras biológicas. Y pues seguir los procedimientos, digamos, estandarizados, ¿verdad? Bajo normas internacionales, entiendo, y los procedimientos particulares que cada país tenga en este sentido como complemento a las normas internacionales para la manipulación de muestras y residuos biológicos. Bien, número cuatro, y fíjense que vamos en concordancia con los tres elementos que nosotros mencionamos al inicio, es la educación y capacitación. Capacitación continua, formación continua, ¿ok? Formación regular sobre prácticas de bioseguridad y manejo de agentes biológicos. Muy bien, si es que ese es nuestro entorno laboral. Protocolos de emergencia, en caso de que pues ya se presente la situación, ya no vale la medida preventiva, ya sucedió el hecho, ¿qué hacemos entonces? Estar debidamente capacitados y entrenados en protocolos de respuesta rápida en caso de exposición accidental. Entendemos que normalmente si trabajamos en un área esta, pues entenderíamos que no nos vamos a contaminar de manera intencional. Sin embargo, los accidentes suceden y lo importante es que nosotros estemos preparados para actuar en estos casos. Número 5, el control y eliminación de residuos biológicos, segregación de residuos, clasificación y separación adecuada de residuos biológicos. Muy bien. Eliminación segura, utilizar métodos diseñados especialmente para la eliminación de residuos, como la incineración, por mencionar algunas. Y por supuesto, que sean digamos, eh, equipos, ¿verdad? Idóneos para el tipo de muestra que nosotros estamos manipulando. Número 6, dentro de las medidas de bioseguridad, la ventilación, el control ambiental, sistema de ventilación adecuada en áreas donde se manejan agentes biológicos para reducir la concentración de patógenos en el aire, monitoreos ambientales, importantísimo, de forma regular, constante, para detectar la presencia de un agente biológico y evaluar la efectividad de las medidas de control, por supuesto. Bien. Número 7, dentro de estas medidas, la implementación de protocolos de bioseguridad. Si es que no los hay, pues debemos entonces desarrollar, eh, digamos, estos protocolos de bioseguridad, pues basándonos en normas internacionales y adaptarlos, por supuesto, dependiendo
con qué tipo de muestra trabajamos nosotros y en qué parte, en qué tipo de empresa o organización nosotros laboramos y qué tipo de muestra manejamos. Establecer y seguir normativas y políticas de bioseguridad específicas para cada tipo de entorno. Dicho en otras palabras, auditorías y evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Cuando hablamos de auditoría y evaluaciones periódicas, digamos, para asegurar el cumplimiento, ¿verdad? Del trabajo que se hace, vamos a decirlo así, estamos hablando de sistemas de gestión de calidad. Muy bien, normalmente bajo normas ISO. Y hay muchas dependiendo, por supuesto, digamos, el área donde trabajemos. Las básicas, si estamos hablando de laboratorios que manejan muestras biológicas, estamos hablando de ISO 9001 y 17025 como básicas, ¿verdad? Para tenerlas allí, laboratorio de calibración de ensayo, etcétera, etcétera. Muy bien. Quiero comentar algunos casos de estudio con ustedes. Veremos si tienen ustedes algo que comentar, algo similar que se les haya presentado. Vamos a comentar algunos que yo les voy a presentar acá y luego, con gusto, ustedes si tienen alguna situación parecida o se presentó algún otro caso, con gusto podemos oírlo para que ustedes nos comenten en sus experiencias desde su área específica de trabajo. Fíjense, brotes de enfermedades infecciosas en entornos de salud. Bueno, número uno, no es nuevo, fíjense, ¿no? El brote de ébola en África Occidental. Y tenemos desde, sí, finales del 2019 y a 2020 el tema del COVID. ¿Ok? Digamos, dos casos puntuales. ¿Ok? El ébola, pues sabemos que no es algo nuevo, entre comillas, como en el caso del COVID, que sí lo conocemos de hace mucho menos tiempo. Sin embargo, son dos casos bien particulares que podemos mencionar como casos de estudio con respecto a brotes de enfermedades infecciosas, ¿sí? En el entorno de salud. Vamos a hablar un poquito del primero, ¿no? Brote de ébola en África Occidental. Análisis de incidentes y medidas tomadas para controlarlo. Ok. ¿Dónde se originó este asunto? Ok, el brote comenzó en diciembre de 2013, aldea en Guinea. Ya, para ubicarnos ahí en tiempo y espacio. Sigo. Caso y muerte. Para el final del brote, son los reportes oficiales. Ojo, más de 28.000 casos, 11.000 muertes, países afectados, pues bueno, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, etcétera. Protección personal, resaltó la importancia del uso adecuado de equipos de protección personal. Fíjense ustedes, trajes protectores, guantes, mascarillas para prevenir la transmisión del virus a los trabajadores de la salud, por supuesto. Protocolos de seguridad, se desarrollaron e implementaron protocolos estrictos de bioseguridad para el manejo de pacientes, muestras biológicas y desechos. Y entendemos que existen protocolos, ¿de acuerdo? O sea, no hay un hospital que diga, no, yo no tengo un protocolo sobre bioseguridad, o cómo manejo los pacientes, o cómo manejo una muestra biológica, o cómo desecho, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico. Sí hay unos protocolos. Ahora, la palabra lo dice, claro, se desarrollaron e implementaron protocolos estrictos, o sea, algo más, que por supuesto fue necesario en un caso particular como este. Bien, vamos entonces con el segundo caso, el SARS-CoV-2. Análisis de incidentes y medidas tomadas para controlarlos. A ver, origen, ojo, esta es la información, digamos, internacional que existe. Comenzó en Wuhan, China, diciembre de 2019. Propagación rápida. Y ya creo que mencionamos este tema. El COVID-19 demostró cómo un patógeno puede propagarse rápidamente a nivel mundial, causando más de 7 millones de muertes en todo el mundo. Al menos es la información a nivel general que tenemos. Equipo de protección personal, distanciamiento social. Se implementó el uso obligatorio de mascarillas, todos lo sabemos. Guantes y el distanciamiento social en entornos de trabajo para reducir la transmisión. Desinfección e higiene. ¿Ok? Aumentaron las prácticas de desinfección y limpieza de superficies y equipos en los centros de salud y otros entornos laborales. Aumentaron las prácticas de desinfección. Quizás se hacían, pero pues no con la regularidad con que se hizo en este caso, porque así lo meritaba. Teletrabajo y adaptaciones. Muchos lo vivimos. Se promovió el teletrabajo y otras adaptaciones en el entorno laboral para reducir la exposición. Monitoreo y pruebas. Se incrementó la realización de pruebas y monitoreo de la salud de los trabajadores para una detección temprana y aislamiento de casos. Bien, ya tenemos una idea
¿Qué pasó allí? Conclusiones, ambos brotes, ¿verdad? Resaltan lo importante de las medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores, a todos nosotros, y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. La implementación de los EPP, protocolos de desinfección, capacitación, monitoreo continuo, son esenciales para mantener un entorno laboral seguro. Definitivamente es así, entonces debemos utilizar, dependiendo de nuestro entorno, como dijimos al inicio, el idóneo equipo de protección personal o individual, estar debidamente capacitado, ¿verdad? Conocer las respectivas medidas, tanto preventivas como correctivas, con respecto a alguna situación particular. Y por supuesto, el tema de la exposición ante cualquier tipo de elemento que ponga en riesgo nuestra salud y la vida. Comentarios, algo que agregar, con gusto les escucho. Si tienen alguna anécdota extra con respecto a este tema final de los riesgos biológicos e incluso de los primeros temas. Con muchísimo gusto. Estimados participantes, pueden activar sus micrófonos por ustedes mismos para hacer la pregunta directamente o pueden escribirlo en el chat. Quizás nos comparte algún otro caso, doctor. Sí, mira, puedo comentarte experiencias de manera directa, ¿sí? Para los compañeros que se yo en esta experiencia. Fíjate, este, casos particulares, por ejemplo, eh, fabricación de reactivos, ¿sí? Les comenté al inicio que una de mis grandes experiencias en laboratorios multinacionales fue haber trabajado en Beckman Coulter. Beckman Coulter es una empresa a nivel mundial que fabrica equipos y reactivos de, para análisis de hematología completa. ¿Ok? Entre estos reactivos que se fabrican, eh, eh, tenemos eh, lisantes, ¿sí? Para no mencionar ninguna marca comercial aquí en este momento, ¿ok? Que son a base de cianuro de potasio, por ejemplo. Fíjense ustedes, ¿no? El cianuro de potasio es una sustancia altamente tóxica, ¿ok? Si pudiéramos decirlo así, potencialmente tóxica, considerada, por supuesto, una sustancia con ninguna actividad terapéutica, todo lo contrario, es un lisante, correcto, para destruir glóbulos blancos y entonces facilitar el contagio, para destruir glóbulos rojos, perdón, y para facilitar el contagio de glóbulos blancos. Entonces, anécdota, las respectivas medidas de seguridad en la fabricación de este tipo de productos, ¿ok? No solo, digamos, en guantes, un mandil, sino también en las respectivas mascarillas en el momento de el pesaje de este tipo de materias primas y análisis de los mismos para determinar su concentración en este aspecto. Entonces, fíjate, ahí hay la manipulación de una sustancia, ¿sí? Altamente peligrosa, una sustancia venenosa, vamos a decirlo así, un veneno, ¿ok? Porque como dije, pues el cianuro de potasio no tiene ninguna actividad terapéutica en ese sentido, es un veneno, entonces se diseñaron nuevas medidas de seguridad al manipular este tipo de sustancias, porque no solo es la materia prima, ¿no? Es un polvo de color blanco que se le adiciona a un tanque que se prepara de 1000, 2000, 3000 litros, por poner un ejemplo, ¿no? De este tipo de productos. Sino, una vez mezclado, por supuesto, ya bien sea accidental o etcétera, etcétera, hay en algún momento, mientras hay el trasvase, mientras hay el filtrado del producto, ¿ok? En los trabajadores que manipulan este tipo de sustancias, de alguna forma pueden haber salpicaduras, ¿ok? Porque si hay, digamos, bypass con llaves para el filtrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Recuerde que estamos hablando de hematología y que son productos que pues deben tener un filtrado especial
para que tengan el mínimo contagio de partículas. Entonces, en ese sentido, recuerdo que sí se actualizaron medidas de seguridad en la fabricación de este tipo de productos. Otra anécdota, ¿verdad? Entre muchas que en el transcurso de los años, elaborando en varias empresas, he tenido oportunidad de vivenciar, por ejemplo, la implementación del sistema de gestión de calidad en el laboratorio de identificación genética de la defensa pública, cuando trabajé por allí hace algunos años en Venezuela. También se implementó, por supuesto, una serie de medidas de bioseguridad. Entendemos que un laboratorio de identificación genética va a manipular muestras biológicas, va a haber toma de muestras, análisis respectivo para posteriormente pues la determinación de ADN. En este sentido, ¿verdad? Estamos hablando de las respectivas curvas de seguridad, pintura epóxica, etcétera, etcétera. También se realizó o se realizaron, mejor dicho, porque fueron varias capacitaciones desde el punto de vista de normas ISO 9001 y 17025 de laboratorio de calibración y ensayo para que el personal tuviera el conocimiento, perdón, no solo en la manipulación de muestras, sino en las medidas preventivas, justamente en este tipo de actividad que se realizaba, que no solo toma de muestra biológica, ¿verdad? Normalmente pues hay sangre, sino también en la manipulación para el momento el del procesamiento de muestras para determinación de paternidad o cualquier otro tipo de muestras como esta. ¿Ok? ¿Hay alguien que está abriendo, que quería comentar algo? Creo que vi un nombre ahí, perdón. Ajá. Y bueno, mira, así muchísimas otras muestras, digamos, anécdotas. Un caso particular, tuvimos en una ocasión un trabajador iba a hacer un pesaje de formol, ¿sí? Formaldehído en polvo, y pues se le ocurrió al abrir el frasco, pues ya sabes, la curiosidad mató al gato, como dicen por allí. Entonces, de oler directamente el frasco. Bueno, soltó el frasco y cayó al lado allí, sentado con una irritación, ¿verdad? En toda la mucosa nasal. Entonces, no generó casos graves, pero fíjense, ¿no? Son anécdotas que vamos viendo y que vamos aprendiendo en el camino con respecto a riesgos que nosotros corremos. ¿Ok? Ojo, ¿no? Desde el punto de vista físico, si hablamos de ruido, hablamos de iluminación, etcétera, etcétera, yo me estoy ahondando un poquito más, digamos, en el tema de los riesgos biológicos, porque han sido digamos, los últimos años de experiencia en este sentido, en manipulación de muestras y análisis. Y si hablamos desde el punto de vista toxicológico, como también les comenté, por supuesto, entender que la manipulación de muestras biológicas y no biológicas que son potencialmente tóxicas, es muy importante. Definitivamente, antes de manipular un equipo, antes de manipular una sustancia, es importante que nosotros, sí, desde el punto de vista teórico, conozcamos qué tipo de sustancia estamos manipulando, ¿ok? ¿Qué causa, cuál es la propiedad que tiene esta sustancia, ¿ok? Desde el punto de vista, sí, terapéutico o tóxico, cuál es su potencial tóxico y qué medidas pudiéramos nosotros eventualmente realizar en caso de contacto con estos, en caso de ingestión de la misma, bien sea por vía inhalatoria, por la piel. Generalmente pasa mucho por vía inhalatoria y por piel cuando estamos manipulando algo, ¿correcto? Porque nosotros respiramos en todo momento, lo hacemos de manera involuntaria. Si no usamos el respectivo equipo, si no trabajamos bajo campana de extracción, estamos expuestos a inhalar cualquier tipo de sustancia, pues corremos el riesgo de intoxicarnos en ese aspecto. Aquí hubo un caso muy particular, tal vez alguien lo oyó por las noticias, un caso que sonó muchísimo hace ya varios meses, donde murieron unas personas y otra persona quedó muy grave. Un caso en una empresa de lavandería de ropa, de tintorería, intoxicación con percloroetileno. Un caso que sonó muchísimo acá. Estas personas son llamados, ¿verdad?, a realizar, entre comillas, esta es la información oficial que hay. Ok, no conozco los pormenores del caso, pero sí les comento para que usted tenga una idea de los riesgos que a veces, digamos, corremos en nuestro entorno laboral. Esta persona, se entiende que uno era, digamos, el supervisor de las otras dos personas.
aparentemente un empleado con más de 20 años en la empresa. Les llaman para hacer un cambio, ¿sí? Porque entendemos que estos equipos, estas máquinas de lavado al seco en la lavandería, en la tintorería, utilizan este producto, ¿ok? Como parte de su funcionamiento. Para el lavado al seco, utilizan percloroetileno, ¿ok? Una sustancia altamente tóxica. Estas personas parece que van, se tiene que esperar que el centro comercial cerrara incluso precisamente por la peligrosidad de la sustancia que iban a manipular. Aparentemente, después de las 8 de la noche, 9, que el centro comercial cerró. O sea, imagínense la situación, ¿no? Centro comercial cerrado, pues estarán solamente uno que otro de los guardias que quedan en los centros comerciales, pero todos los locales cerrados, ellos, digamos, encerrados en la empresa, en la lavandería, y aparentemente empiezan a hacer unos cambios, van a hacer unos cambios de unas válvulas de las máquinas que ya, de acuerdo a los reportes, ya tenían el tiempo pues de cambio. Repito, este es el reporte oficial que tenemos. Están realizando el cambio y aparentemente el líquido, el percloroetileno se vertió en el piso. De hecho, una de las personas que encuentran muerta está, digamos, en especie así como una batea, ¿no? Como un receptáculo que se llenó de percloroetileno y la persona tenía la cara incluso dentro del producto. Allí lo encontraron muerto, lamentablemente. Otra de las personas sí estaba en el piso, hizo contacto, ¿verdad? Con piel, obviamente inhaló la sustancia y la otra persona que sí rescataron, entre comillas, pues en menos estado de gravedad, que fue sí trasladado a urgencias. Parece que en ese momento que hubo digamos, la ruptura en el cambio de la válvula, donde se vertió el producto en el piso, estaba, no sé, buscando alguna herramienta, según lo que se dice, no estaba ahí justamente en el sitio. Se parece que no fue afectado de manera directa por la sustancia. Fíjense, estas anécdotas reales, situaciones que, que han pasado hace poco y otras hace algunos años, nos llevan a la reflexión de que definitivamente la prevención de riesgos laborales es importantísimo y que nosotros debemos capacitarnos, por supuesto, dependiendo del entorno laboral y de la actividad que nosotros realicemos de manera directa. Si manipulo algún tipo de sustancia química peligrosa, yo debo prepararme, yo debo estudiar, debo capacitarme, debo conocer a fondo qué son esas sustancias, qué efectos generan, para qué son, cuál es su potencial tóxico, cuáles son las medidas preventivas al manipular y las medidas correctivas en caso de que algo suceda. Y así muchísimas otras anécdotas pudiera comentarles a ustedes desde el punto de vista de afectación y de riesgos que muchas veces nosotros corremos, ¿ok? Sin hablar, por supuesto, de otros casos de industria en el que el trabajador está, pues, haciendo un cambio, vamos a poner un ejemplo, en un tablero eléctrico, sin digamos, cortar el suministro de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tipo de maniobras como esta. Y otras tan sencillas que nosotros observamos como, por ejemplo, subirse un andamio sin el respectivo arnés. No, porque es que estoy a 2 metros, o sea, que estoy a 2, 3 metros, ¿qué me va a pasar? O sea, porque esa a veces es la mentalidad, precisamente por la falta de supervisión, llámelo usted por exceso de confianza, llámelo usted porque no tiene la capacitación, llámelo usted porque es una persona, pues, un poco difícil, que no quiere utilizar el respectivo equipo, pero de 2 o 3 metros, si usted cae de cabeza, probablemente hasta pierda la vida. Entonces, son cosas que nos llaman a la reflexión, ¿ok? De que nosotros, en primer lugar, debemos dar el ejemplo, ¿verdad? Los capacitadores, ¿ok? Yo a mis estudiantes en todo momento cuando entramos por el mandil cerrado, siempre hay alguien que entonces hay que llamarle la atención porque entra con el mandil abierto, ¿verdad? Si estamos manipulando una muestra de orina porque estamos determinando cualquier tipo de sustancias allí, por ejemplo, hablo de mis laboratorios, utilizar los guantes, utilizar mascarilla, ¿ok? En ese sentido. Entonces, creo que primero nosotros debemos
estar debidamente capacitados, tener el conocimiento teórico práctico y transmitirlo a nuestra generación de relevo. Creo que es importante. Ese famoso decir que nosotros oímos por allí de que los accidentes suceden por exceso de confianza, a veces pareciera ser verdad, ¿no? Porque, como dicen por allí, al mejor cazador se le va la liebre. Entonces, no tenemos que confiarnos, ¿ok? Si manipulamos muestras biológicas, por ejemplo, si manipulamos sustancias peligrosas desde el punto de vista químico, si manipulamos una maquinaria, que, una cortadora, por ejemplo, ¿verdad? Que genera riesgo, entonces nosotros debemos estar capacitados para manejarla, ¿ok? Debemos estar atentos, sobre todo, debemos estar concentrados. Y para estar atentos y para estar concentrados entendemos que, por supuesto, hay particularidades desde el punto de vista como persona, sí, hay situaciones personales que afectan el entorno laboral, sí, y hay situaciones en el entorno laboral que afectan la vida personal de nosotros como personas, como trabajadores, ¿ok? Creo que la idea es estar en un ambiente armónico, este, estar en un ambiente donde haya un equipo de trabajo, un verdadero equipo de trabajo, donde haya liderazgo, por supuesto, y entendemos, y aquí me traslado un poco, ¿verdad?, a lo que son las normas de calidad y el sistema de gestión de calidad, donde también tengo amplia experiencia, que es, digamos, la alta dirección, ¿sí?, la cabeza de la organización, llámese el gerente, el jefe, llámelo como se quiera llamar. Eh, si esta cabeza de organización conoce, de acuerdo, las normas, está consciente de que deben existir y aplicarse medidas preventivas desde el punto de vista de riesgo laboral, son cosas para cumplirlas, ¿sí? No son cosas que debemos dejar nosotros en un papel. No es una carpeta con unas hojas que dice un protocolo, hacer esto, debe hacer esto, pero que no se cumple. O sea, son cosas que nosotros mismos, si las tenemos allí, es para cumplir. Yo llamo a la reflexión en este sentido, ¿verdad? De que nosotros somos el ejemplo, repito, ¿verdad? Como los expertos en determinado tema, cada uno de ustedes, por supuesto, en sus respectivos entornos laborales, y que entendamos que nosotros, repito lo que dije hace un momento, debemos capacitar a la generación de relevo. Debemos entender que nosotros somos importantes, ¿cierto? Pero no somos imprescindibles. El día que usted no esté en una organización va a estar otra persona. Entonces creo que no tiene sentido, ¿ok? Y aquí vale un eslogan que yo utilizo hace muchísimos años, que es, dice así: de nada vale o de poco o nada vale el conocimiento adquirido que no es compartido. Entonces nosotros debemos preparar esa generación de relevo, ¿sí? Sin ningún tipo de reparo, lo mejor que podamos, porque esos son los profesionales que van a dar la cara por cada uno de nosotros en nuestros entornos, ¿verdad? Si usted es médico, pues preparará a sus médicos; si es enfermero, preparará a sus enfermeros; si usted es ingeniero, preparará a sus ingenieros; si usted es psicólogo, preparará a sus psicólogos; en caso mío, si es farmacéutico, usted preparará a sus auxiliares de farmacia, futuros farmacéuticos, que den la cara, ojo, no solo por un ego de profesión ni nada por el estilo, sino que contribuyen al bienestar de la población, ¿ok? Que entendamos que le brindemos una atención de calidad a nuestros pacientes, y que, por supuesto, nosotros fomentando el desarrollo de esta generación de relevo, estoy seguro que vamos a ser mejores personas y vamos a hacer un mejor futuro, y vamos a tener un mejor país, independientemente de donde nos encontremos. Esa es mi reflexión, y con esto pues me despido en este tema. Quiero decirles que a su orden totalmente en este sentido, y creo que de esta manera vamos a llevar las cosas mucho mejor, vamos a ofrecerle mucho más productividad a la organización para la cual prestemos servicio, y si es que trabajamos para nosotros mismos, creo que vamos a tener mejor calidad en el servicio que prestemos.